lo que se nos queda. Sí. Un indígena huyendo de otros indígenas, Sí. cae, se protege detrás de un tronco, pasan todos, no lo ven. No lo veo. ¿Qué otra historia hay o leyenda, Jorge? Lo singular de estos fenómenos que se extienden por todo el mundo. Tenemos el caso de Lourdes, el caso de la Virgen de Luján de la Argentina, la Virgen de Itatí, que tienen casi las mismas convocatorias y donde no cabe el razonamiento, ahí no entra la ciencia. Siempre se dice que el ritual consiste en repetirlo sin analizar demasiado cuál es el origen exacto de toda la historia que nos formamos y que toda la historia que construimos juntos. Es así y punto. Y claro, es así. Una cuestión de fe. Es una cuestión de fe. A ver. Por eso hay un libro muy singular de Ortega y Gasset que dice Ideas y Creencias. Las ideas son las que podemos elaborar, podemos discutir, podemos transmitir, podemos entender y podemos objetar, pero las creencias son irrefutables. Eso se cree o se muere. Entonces, cuando uno tiene un fenómeno de esa naturaleza, es casi incomprensible que las autoridades, por ejemplo, no le presten atención. Que no le presten atención, independientemente de las creencias que ellos tengan, porque tuvimos presidentes que no fueron demasiado católicos, que digamos, Stroessner incluido, pero estaba en Caacupé, porque había una obligación no escrita y que había que reiterar y había que fundamentar y había que legitimar con la presencia del más mentado mandatario que teníamos entonces. Entonces lo de Caacupé es un fenómeno extraño, pero que no es solo paraguayo, se repite en todo el mundo y hay mucha de la historia que se cuenta sobre el origen de la devoción, Sí, que a lo mejor se puede discutir desde el punto de vista de la racionalidad, ¿verdad? Sí. pero la racionalidad no cabe en estas cosas. Pero ¿cuál era el punto de origen? ¿Que encontraron flotando? Hay dos, Sí, realmente. la primera. Primero era de que un indígena encontró una imagen flotando en el lago Tapaicuá, en la laguna Tapaicuá, que hoy conocemos como lago Ipacaraí. Ese indígena la llevó a su casa, lo cuidó la imagen, lo llevó a Caacupé y ahí se le empezó a venerar. Pero cuando termina toda su familia, porque eso sucedió entre 1565 y 77, cuando su familia termina con la devoción y ya no queda nadie, la imagen aparece misteriosamente otra vez en la zona de Tomatí. Y ahí se cree que un indígena, el que había hecho la imagen original, estaba escondiéndose de unos indígenas guaycurú y que se escondió detrás de un árbol y prometió que si el árbol le protegía, que no le dejara ver a los guaycurúes, él iba a construir una imagen con el tronco del árbol. Ese es el origen de la leyenda sobre Caacupé y que posteriormente mucha gente se comprometió a construir un oratorio, una cosa así, que era sufragáneo de la iglesia de Piribebuy. Caacupé no tenía todavía la jerarquía de un pueblo, porque lo que hacía la gente antes, cuando había una devoción muy particular y muy concurrida, era conseguir que un cura vaya a hacerles una misa en un día cualquiera. Y entonces la gente, para esperar ese día, construía una tapera, un ranchito cerca para que pudieran reunirse y esperar. Pero no era propiamente un pueblo, eso viene después. Entonces cuando la devoción fue creciendo tan grande, cuando empezó a recibir donaciones y la atención de las autoridades, el mariscal López, cuando iba a retirarse hacia los Andurriales, hacia el famoso camino a Cerro Corá, él va a orar durante varios minutos durante la imagen de la Virgen de Caacupé. Él va a orar ahí y ahí se interna y la menciona permanentemente. Yo creo que esas cosas hicieron de que la devoción a la Virgen se multiplicara y se hiciera muy popular como lo es actualmente en nuestro país. Esa basílica, el lugar de la iglesia antigua, que hasta ahora creo que uno puede ver en archivos. No quería hablar del tema porque en realidad nosotros cometimos una gran tropelía. La antigua iglesia construida por Carlos Antonio Alvear fue demolida para construir esta. Esa, sí, tal cual. Sí, y cuando empiezan los estirones para construir la iglesia, eso es muy importante que la gente sepa. Lo que vemos aquí
es el lugar que albergaba o que cubría el altar. Aquí empezaba, en este arco, empezaba el crucero de la iglesia, Antiguo. recién ahí. Ajá. Y eso ya no se pudo hacer más. Hubo una polémica extraordinaria. Al pobre arquitecto Miguel Ángel Alfaro lo hostigaron permanentemente por haber concebido algo que no se podía construir en Paraguay teóricamente. Porque al principio estas cosas se iban a hacer con una tecnología antigua, con las bóvedas, con los arcos. Claro. Y después le llenaron de hormigón los No era esa la idea original. No, esa era la idea original. Y que es muy importante porque la forma de la iglesia, su concepción, también nos induce a la oración, a la meditación, claro, a la concentración. Y la categoría es una basílica menor. Así dicen. Sí. Pero yo creo que también estábamos adornando el vocabulario para... Claro. No puede ser una basílica porque tiene determinadas exigencias para que se constituya Claro. una Arquitecto, basílica. pero es imponente la cantidad de católicos que hay en nuestro país, porque se habla, según el censo oficial, de 85% de los paraguayos que profesan la fe y que están muy atentos a esta festividad en particular. Sí, pero esos censos lo hacen católicos también, porque en este momento la cantidad de católicos que somos no llega ni a 1/10 de lo que éramos antes. Claro, por cierto. Éramos muchos más. Y no solamente católicos bautizados, católicos practicantes. Gracias, Arqui. Muy Ok. amable. Gracias. Buen viernes.